Buenos días y muchas gracias en primer lugar por la invitación que se me ha formulado para participar en un foro tan reciente, pero ya con tanto prestigio como es este del Foro de la Economía del Agua, y porque además se me ofrece la oportunidad de volver a Granada una semana más tarde. Es decir, estuve ya hace una semana en el marco de esta actividad que con tanta efectividad desarrolla el profesor Estanislao Arana, ese máster en Derecho de Aguas, y más concretamente en una actividad conexa con el mismo, como fue un congreso internacional de una gran, entiendo yo, de una gran relevancia, de una gran utilidad, ¿no? Es decir, había participantes de Australia, de México, del Reino Unido, de Italia, Portugal, Alemania, Polonia. Es decir, yo creo que fue una actividad extraordinariamente provechosa. La ponencia que se nos ha asignado empieza con la palabra garantía, ¿no? Es decir, el componente garantista con relación a un servicio y a un recurso de tanta relevancia como es este. Es un término, este de garantía, que conecta o se inserta en una nueva concepción del Estado y de los poderes públicos y de las administraciones que se está conformando en la actualidad. Está conformando en el plano, si se quiere, académico, de la filosofía política, del derecho público, un nuevo concepto, una nueva idea, pero en el fondo también muy simple, que es el concepto del Estado garante, de las administraciones garantes. Es decir, de un Estado, de un sector público, cuyo objetivo fundamental no está tanto en prestar directamente, sino en garantizar. Es decir, en que se garanticen unos servicios, que se garanticen unas calidades, lo preste quien lo preste, lo gestione quien lo gestione. En ese sentido, el término del Estado garante, ese concepto de administración garante, Estado garante, es un concepto que de alguna forma contrasta, aunque no lo invalida, con el concepto del Estado prestacional, las administraciones prestacionales. Es decir, unas administraciones que quizá han estado extraordinariamente recargadas y que actualmente pues, notan con mucha angustia incluso esa carga de cometidos y esas muchas veces dificultades económicas que tienen para afrontarlos. Entonces, de ahí existe toda una línea de trabajo importante y de desarrollo conceptual con esta orientación, es decir, la orientación del Estado garante de las administraciones garantes. Es un concepto puramente instrumental. Si ahora se produjese una modificación de la Constitución española, no creo que figurase en ella la idea de que España se convierta en un Estado garante. Es decir, yo creo que existirían, y existe un amplio consenso para mantener, digamos, esa gran conquista que ha alcanzado Occidente, que es la idea del Estado social, del Estado bienestar. Es decir, pues bien, el concepto de Estado garante es un concepto instrumental, es decir, aspiremos a mantener ese Estado social que está tan seriamente amenazado, pero utilicemos tal vez otras estrategias que son las que se orientan en esta dirección del Estado garante de las administraciones garantes. Y con relación al tema del agua, a mí me gustaría destacar 3 puntos fundamentales sobre los cuales se puede proyectar esa idea y ese esfuerzo de garantía. Es decir, hay como que se corresponden también con 3 etapas históricas. Porque lo cierto es que, como voy a tratar de demostrar, vivimos en diferentes tiempos. En diferentes tiempos tecnológicos que conviven, en diferentes tiempos sociales, en diferentes formaciones sociales y también en diferentes secuencias o en diferentes tiempos jurídicos. Hay un primer aspecto a garantizar con relación al agua, que es el recurso mismo, es decir, tener agua, la garantía del recurso, es decir, disponer de agua. Hay otro segundo aspecto a garantizar, que es más reciente en la histórica, y es prestar un servicio de abastecimiento. Es decir, que ese agua llegue a las personas, que ese agua llegue a los usuarios en unas condiciones de calidad, de salubridad, de continuidad, de accesibilidad, de generalidad,
es decir, de tratamiento preferente a lo mejor a colectivos desfavorecidos que no pueden tener acceso. Y hay un tercer punto, tercer acento de garantía, que aparece más recientemente, que es la garantía del saneamiento. Es decir, que todo esto supone unas cargas ambientales, todo esto tiene unos efectos negativos que hemos, en la medida de lo posible, es decir, sobre todo a través de procesos de depuración y, en su caso, de reutilización, hemos de acometer. Y estos son tres momentos que se suceden a lo largo de la historia reciente. Es decir, no vamos a hablar de los romanos ni de los musulmanes, ¿no?, sino que vamos a hablar de la historia reciente que todavía nos afecta. En un primer momento fue el recurso, el agua. Y ahí tenemos una ley, que es la ley de 1879, la ley de aguas. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué nos viene aquí este profesor de Derecho Administrativo a hablar de la ley de 1879? Una ley de... Bueno, la ley de 1879 estuvo vigente hasta 1985. Y no solamente es que estuvo vigente formalmente, que la del 85 derogó, es decir, ya una ley posterior a la Constitución, la del 79, es que hay muchas situaciones jurídicas relativas al agua que están conformadas, vivas, vigentes, que están conformadas con arreglo a los criterios y las mentalidades de la ley de 1879. Es decir, todas las concesiones de aprovechamientos de agua para abastecimiento a poblaciones, para regadío de todo tipo, que se otorgaron antes de 1985 y que son concesiones con un plazo muy dilatado, es decir, que pueden ser 60, 70, 99 años, son concesiones que están regidas por esta ley de 1879. Es decir, hasta el año 2070 o 2078 vamos a tener situaciones y aprovechamientos de agua que siguen impregnados por los criterios de la ley de 1879. No solo eso, sino que la ley de 1879 categorizaba las aguas en dos categorías, unas aguas públicas, de dominio público, que son las aguas fundamentalmente superficiales de los ríos, y después otras aguas, que eran las aguas subterráneas, que eran propiedad privada del propietario del terreno. Entonces, gran parte, y entro ya en la segunda fase, el abastecimiento de agua, gran parte de todo el montaje de los servicios de abastecimiento de agua a poblaciones se realizó inicialmente a través de aprovechamientos privados. Es decir, eran personas, pequeñas empresas, muchas veces particulares, que tenían un pozo o compraban las tierras donde sabía que había agua, excavaban un pozo, el agua era suya y a partir de ahí iban pasando a los vecinos y iba interviniendo progresivamente el ayuntamiento en la materia, iban llegando a acuerdos, es decir, canaliza la tal, el ayuntamiento iba fijando las tarifas. Entonces, ¿eso qué comportaba? Pues eso comportaba que llegásemos a la situación actual en la que estamos. Es decir, en la situación actual, digamos, hemos entrado ya en la fase de la prestación del servicio, es decir, tenemos, se hablaba hoy ya, una ciudadanía madura que lo que quiere es, bueno, organizar de manera racional y formalizar el servicio. Y de hecho, el servicio de abastecimiento de agua a poblaciones. Y de hecho, este es un tema que por primera vez en la historia, aunque ya hay legislación de finales del 19 y sobre todo el Estatuto de Calvo Sotelo de 1924, por primera vez ha entrado en nuestra historia política. Es decir, por primera vez realmente ahora hay debate y va a haber debate ciudadano, y ustedes lo podrán comprobar en las próximas elecciones locales, es decir, por primera vez en el cual uno de los temas que se va a tratar es precisamente, y un tema central en muchos municipios, es este. Es decir, el de la prestación municipal de los servicios de abastecimiento de agua. Es decir, prestación municipal que, con todo el debate que se está planteando ahora y que va a tener su eco ya próximo en el panorama político electoral, de municipalización, remunicipalización, público-privado, gestión pública, etcétera, etcétera.
Este es un debate que se plantea ahora. Pero claro, se plantea ahora, pero se plantea sobre una realidad que no ha estado conformada todavía por esta legislación. Es decir, todos los casos, muchos casos conflictivos que nos llegan ahora, que nos plantean de ayuntamientos, cuando uno va a ayuntamientos pequeños y ayuntamientos los más grandes de España. Es decir, cuando uno analiza la situación jurídica, nos encontramos que ahí no ha habido una actuación formalmente regularizada ni por parte de las empresas ni por parte de los municipios. Es decir, había una empresa que a lo mejor tenía unos pozos y que después obtuvo una concesión de aprovechamiento de aguas de un río determinado y a partir de ahí se fue formando una relación puramente de hecho, es decir, sin una cobertura jurídica clara. Y esta es una situación que está muy extendida en la gran mayoría de los municipios españoles. Es decir, muchas veces pensamos, no, es que el derecho va por detrás de la realidad. Muchas veces al revés. Es decir, tenemos leyes que parece que están dictadas para otro planeta. Y ya no digamos muchas veces directivas europeas. Claro, las directivas europeas son mucho más insensibles a las peculiaridades territoriales de cada Estado, ¿no? Entonces, tenemos en muchos casos directivas europeas muy avanzadas, pero que, digamos, la realidad administrativa, la realidad social para aplicarlas no se corresponde con ellas. Y en ese panorama se inserta un tema que ustedes aquí, como foro de vanguardia que son, pues han querido tratar y que es conveniente tratar, pero del cual todavía estamos lejos de ni siquiera de aproximarnos en la realidad, que es todo el tema del saneamiento, de la reutilización, de la economía circular. Entonces aquí el paso que se da de entrada, quiero destacar que es un paso de una gran trascendencia. Es decir, porque es un paso que supone, digamos, situar este recurso y situar el abastecimiento de agua en un entorno densamente tecnologizado. Es decir, lo que supone, de alguna forma, entrar en lo que se ha dado en llamar, y yo creo que con mucho acierto, y nosotros hemos tenido ocasión de estudiarlo, la sociedad del riesgo. Es decir, con relación al agua, tenemos la situación hasta tiempos relativamente recientes en la cual el agua es un recurso natural. ¿Sujeto a qué? Sujeto a los peligros de la naturaleza. Es decir, si llueve o no llueve, no hay intervención humana ahí. Es decir, si la sequía se prolonga más o se prolonga menos, no hay intervención, no hay responsabilidad. Podemos empezar a preparar todo un régimen de responsabilidad por nuestras acciones, el cambio climático y lo que eso supone, pero de momento el sistema jurídico que tenemos no es sensible a ello. Es decir, hay una serie de fenómenos naturales. Es decir, nosotros, el abastecimiento de agua dependía y ofrece de recursos naturales. Es decir, y la población de Granada, pues muchos de ellos saben y conocen que bueno, el agua nos viene de la sierra, ¿no? Es decir, gran parte viene de ahí o nos viene de tal. De la misma manera que la alimentación de nuestros abuelos, no la nuestra, la alimentación de nuestros abuelos provenía de la naturaleza. Si había buenas cosechas se comía bien y si la naturaleza se mostraba esquiva no se comía bien. E incluso había episodios graves de hambruna en Europa. En el siglo XX en Europa hay millones de personas que mueren de hambre. En Irlanda, por ejemplo. En el siglo XX. ¿Por qué? Por, digamos, estas fuerzas incontrolables de la naturaleza que en un momento determinado se muestra esquiva. Por supuesto, nuestras abuelas conocían perfectamente cuál era el tiempo de las habas, cuál era el tiempo de los tomates, cuál era el tiempo de los pepinos, etc. Hoy a nosotros no nos da de comer la naturaleza. A nosotros nos da de comer una industria, una tecnología. Es decir, la industria alimentaria. Es decir, ese es el cambio. Y ese es un cambio que se ha producido en los últimos 20 o 30 años. Y es un cambio que tiene unas consecuencias políticas, jurídicas, por supuesto, también políticas, pero unas consecuencias jurídicas extraordinarias. Es decir, ¿por qué? Porque hace de esos sectores, un sector tan vital como la alimentación,
sectores sujetos a una constante intervención humana que llega, en este caso, como ustedes saben perfectamente, a la mutación de las bases genéticas de los alimentos. Pueden intervenir. Pues con el agua se aventura, es decir, aquí tenemos expertos muy destacados en la materia y que nos hablarán, se aventura un cambio similar. Es decir, que vamos a... ¿Por qué? Porque bueno, la naturaleza da lo que da y por lo tanto es muy probable que se dé esa pirueta, vamos, casi seguro, porque es la tendencia inexorable de la sociedad del riesgo en la cual entramos de manera irreversible hará unos 20 o 30 años, de que tendremos un agua que no provendrá directamente de la naturaleza, sino que provendrá de toda una serie de procesos y de intervenciones tecnológicas de gran intensidad y de gran calado. Y ese es un panorama que evidentemente se avizora, pero es un panorama en el cual nos estamos adentrando, en el que, como es, digamos, una fase novedosa, no se están dando, de momento, los pasos oportunos o tendrán que producirse reajustes muy importantes. Es decir, ¿por qué? Porque son fases en las cuales domina más la tecnología que la previsión legal. Entonces, por ejemplo, toda esta fase de la depuración de aguas, de entrada, pues, nos puede conducir a panoramas en los cuales el legislador o los reguladores quedan un tanto perplejos y no saben qué hacer y acaban tirando directamente los técnicos que están ahí a pie de obra. Es decir, por ejemplo, en muchos casos, todos los procesos de depuración de aguas pues nos conducen y nos llevan y nos generan unos productos que son los famosos fangos o los biosólidos, ¿no? Es decir, el profesor Mujeriego sabe mucho de esto, que ya de entrada producen una perplejidad para el legislador, para el político, de decir, bueno, ¿y esto qué son? ¿Residuos sólidos? ¿Son aguas? Los cánones que se tienen que pagar por esto, y sobre todo la gran pregunta, ¿y qué hacemos con esto? Es decir, porque hay aguas que hemos depurado, que vuelven, pero nos quedamos con ese elemento altamente contaminante. ¿Lo quemamos? Pues bueno, eso también produce una contaminación atmosférica grave. Bueno, entonces se dan estas situaciones de vacío o de incompetencia legal, de vacío legal, que están generando situaciones como las que se están viviendo aquí en el entorno de la ciudad de Granada y de las cuales sabe mucho y les hablará inmediatamente el profesor Estanislao Arana. ¿Situaciones de qué tipo? Situaciones en las cuales se produce un vacío legal, hay unos órganos que formalmente son los responsables, pero no se han producido los necesarios reajustes. Es decir, es posible que sean los responsables, pero no tienen los medios económicos. ¿Por qué? Porque la legislación en materia fiscal guarda otra orientación, con lo cual eso está conduciendo, por ejemplo, en el caso en torno a Granada, que se estén produciendo importantes acciones de tipo penal contra alcaldes por sus acciones en esta materia. Este es un tema, es decir, que requiere también, y otros muchos, requiere un reajuste muy importante por parte de los actores políticos y de los actores administrativos. Y son reajustes que no se están produciendo, asombrosamente. Es decir, ¿a dónde vamos a ir? Es decir, ahora se hablaba de la despoblación de los municipios. Municipios que se están quedando en 200 habitantes. Ahí siguen. Sigue estando el municipio con 200 habitantes. Y ese municipio es responsable de toda una serie de cometidos según la legislación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese municipio no tiene medios. Es decir, no les estoy hablando de aquí, pero aquí en Andalucía tienen ustedes grandes municipios, que son, vamos, o sea, tenemos un panorama municipal, esto es muy importante, estamos hablando de reformas, tenemos un panorama municipal, tenemos un mapa municipal que está marcado por la época de la Reconquista. Ese es el mapa municipal que tenemos. Sin ninguna acción por parte de las fuerzas políticas y tal para afrontarlo. Ese es el mapa municipal que tenemos. Entonces, claro, ese mapa municipal es muy distinto en Andalucía que en Cataluña, por ejemplo. ¿Por qué en Andalucía? Porque fue una tierra de conquista, entraron las órdenes militares, los señoríos, los nobles, y tienen ustedes la suerte de tener grandes municipios. Pero en Cataluña
por ejemplo, hay un problema gravísimo de minifundismo municipal, de municipios que tienen 50, 100 habitantes, o todo el norte de España. Entonces, claro, esos municipios se quejan. Dicen, no, es que la legislación ahora nos obliga a esto, nos obliga a lo otro, tenemos un problema, tenemos otro problema. Cuando uno tiene tantos problemas, es que el problema no está fuera, el problema es usted. Es decir, oiga, es que usted no tendría que existir como municipio. Es decir, usted a lo mejor como municipio tenía un sentido en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando el abastecimiento de agua consistía en coger agua del río y tener una fuente en la plaza. Pero en los momentos actuales esto es posible. José, y de esto, vamos concluyendo. Y de esto, y me quedo aquí, porque voy a quedar aquí, no hay ni ha habido, sobre este tema tan concreto y tan preciso de adecuación del mapa municipal administrativo a las exigencias actuales, no ha habido la más mínima intervención por parte de los poderes públicos, ni tan siquiera en este periodo de crisis económica que hemos pasado en los últimos años, que hizo todavía más acuciante este problema. Pues nada más y muchas gracias.